Bueno, buenas tardes. ¿Me oís bien? Pregunto, porque con esto de la mascarilla se calcula mal. Yo creo que estamos todos, son las 7:30 en punto, y bueno, con esto del toque de queda parece que nos achucha a todos un poquitín el tiempo. Pues nada, vamos a empezar y lo primero, bueno, pues agradeceros vuestra presencia en estos tiempos tan raros y tan extraños para juntarse, ¿no? Que es terrible, pero bueno, así es, pasarán. Entonces, nada, con un capitán de barco hoy como es Navia, que lo tenemos ahí a la espera de poder sentarse, va a poder organizarnos. Estamos aquí, bueno, pues felizmente reunidos en un acto que iba a ser en su momento de inauguración de la exposición, pero que nos pilló con los centros cerrados y, bueno, pues acabó siendo de clausura. Bueno, lo bueno es que al final aquí estamos y estamos haciéndolo, ¿no? Nos acompaña también la consejera Berta Piñán y la directora de los encuentros fotográficos, Esther Maestre. En el marco de los encuentros, precisamente, es donde hacemos esta exposición y este debate, que este año se han cerrado un poquito más tarde por prorrogarlos, en fin, por las circunstancias, ¿no? Como sabéis, Alma Tierra es una exposición producida por Acción Cultural Española que tiene una vocación itinerante. Ha empezado en Cuenca, la segunda sede es esta y ahora se va para Valladolid. Y es un viaje que hace Navia durante mucho tiempo, de ello nos hablará quizá, recorriendo toda una serie de comarcas donde el problema de la España vacía es brutal, de lo cual no está exento Asturias, por cierto, desgraciadamente, ¿no? Leí buscando información ya hace tiempo, cuando estaba viendo de qué iba esto, ya en el verano pasado, una frase que me gustó mucho sobre esta exposición, que dice que es un recorrido geopoético y visual por un mundo que agoniza. Bueno, a mí lo de geopoético me parece un calificativo maravilloso para esta exposición, y todos vosotros, o casi todos, que la habréis visto, espero que coincidáis, ¿no? Que coincidáis conmigo. Bueno, me gusta también destacar de esta exposición que demuestra lo que son un poco los museos del siglo XXI, ¿no? Que son que entienden la cultura como algo global y muy transversal, ¿no? A través del arte y la creación se pueden analizar muchas cosas, como puede ser, pues, por ejemplo, en este caso, algo como la despoblación, ¿no? Y al mismo tiempo disfrutar de la belleza de estas imágenes, ¿no? Que es otro mérito a destacar de esta exposición en general, ¿no? Y poco más. Darles la palabra a Berta y a Esther para presentar muy brevemente a los ponentes y atacar con el tema. Berta, ¿te apetece? Sí, claro. Hala. Conozo un país onde el mundo llámase Zarreu, Grandiecha, Pícola Mouta, Paniceiros. Un mundo que perdeu l'aldo los caminos, Xerusalén levantao na palma la mano de un neno. Un mundo que yera alto, luminoso, esbelto, naciente y fonte y vocación de río. Onde los homes callen y el silencio lle renuncia, onde escaicimos el ser, onde claudicamos. Un país onde la casa cae l'orro, la ponte, el molín, la iglesia, el home también cae. Onde la mirada yera pura, sencilla, la xacede que deixara la nube en cielo, onde namás nos queda la memoria corrompida de la infancia, la nuestra soledad, el abandono de nuestro. Este y el poema Paniceiros, de Xoán Bello, un poema icónico en la literatura asturiana que tiene ya muchos años. Y estando antes en la consellería, pensé en venir aquí a esta exposición y pensé que si había un texto en asturiano y de Asturias que podía reflexar y podía conectar, afilvanar esta realidad de la España vaciada, de la España interior, y era este poema de Xoán Bello, y por eso quería traeroslo. Muy buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias a todo el mundo que está aquí hoy y, según me di Lidia, a todas las personas que querían estar y que por el mérito ineludible de Juan Manuel Navia non tan, pero que seguramente pueden seguirnos. Muchas gracias también a Esther, por supuesto, por esta perseverancia en los encuentros, en estos encuentros,
que faen deste lugar, del Barjola e de Xixón, un referente tamén, un referente en el mundo de aquellos e aquelles que tanto nos presta la fotografía en esos múltiples facetes e miraes. Muchas gracias, Esther, por eso. Lidia, gracias por también, falábamos antes, Esther, y con Pedro, la idea de no claudicar ante estos tiempos tan terribles, ante estos tiempos tan dramáticos, no claudicar con la cultura, no claudicar con el entusiasmo que nos produce la cultura, con esta cultura que ya es sanadora en sí misma y que nos aporta tanto en tiempos de dificultades como son los actuales. Y bueno, gracias, por supuesto, a Aitana y al mío gran amigo que van a estar aquí también en la mesa redonda y que van seguramente a aportarnos muchos de los sus conocimientos y de la su experiencia sobre esta realidad que se muestra ahora de una forma artística, de esta forma artística tan impresionante, pero que ya es una realidad muy, muy, muy dramática y una realidad muchas veces muy preocupante. Desde la Consellería de Cultura conectamos perfectamente con lo que es esta realidad porque tenemos una mirada desde el principio atenta y muy vigilante sobre lo que es la cultura en el medio rural asturiano. Desde el principio pensamos que uno de nuestros objetivos en la Consellería iba a ser eso, mirar hacia el mundo rural asturiano y mirar que esa Asturias vaciada non podía tener vías de solución o vías de afrontar esa realidad si no era también y sobremanera a través de la cultura. Por eso, hoy mismo, por casualidad, presentamos los circuitos de Asturias en Rede, los circuitos que son circuitos artísticos que lleven a toda la xeografía asturiana que así lo solicitó, hasta 40 concellos del mundo rural asturiano, sobre todo. Digo sobre todo porque la nuestra intención y el nuestro apoyo consiste en que a medida que los concellos son más pequeños, la nuestra cofinanciación con los concellos es más grande, la nuestra aportación es más grande precisamente para intentar paliar ese desequilibrio natural que hay a veces en los concellos pequeños que no pueden programar cultura o pueden programar mucho menos porque tienen realmente presupuestos muy limitados. De ahí salió Asturias en Rede, esa rede que queremos llevar al territorio con 6 circuitos de cine, de artes plásticas, de literatura, de artes escénicas y de cultura tradicional y que, bueno, queremos que va a hacer 400 o más de 400 actuaciones a lo largo de todo este primer semestre y la verdad es que estamos orgullosos, hay que decirlo así, de esta colaboración con los concellos que recibieron perfectamente con muchísimo entusiasmo porque lle eso, lle el objetivo de llevar precisamente la cultura, la cultura en el sentido estricto de la palabra, también la cultura tradicional consideramos que lle la alta cultura, en ese sentido extensivo de la palabra, a estos territorios que también son los nuestros y que cada uno y cada una de nosotros que estamos aquí podemos reconocer perfectamente en cuanto salimos de Xixón, en cuanto salimos de los núcleos urbanos y vamos a esa Asturias que describe también el poema Paniceiros de Xoán Bello. Yo estoy muy agradecida, soy una gran aficionada a la fotografía, dígolo siempre que me toca afortunadamente un acto de fotografía, soy una gran aficionada a la fotografía de toda la vida y estoy muy agradecida a que personas como Juan Manuel Navia puedan hacer un traballo a lo largo de los años, porque al final conviértense en un auténtico testimonio de un relato de una vida y de una realidad que muchas veces está desapareciendo, muchas veces ya desapareció realmente, y que es una realidad a la que no podemos mirar para otro lado, non debemos mirar para otro lado, debemos mirar para esa realidad, porque esa realidad somos nós mesmos. Asturias é una comunidad eminentemente rural en lo más profundo de nosotros mismos. La mayor parte de la población, ya lo sé, vive en los 3 núcleos urbanos del centro de Asturias, pero todo el mundo de Asturias tenemos esa referencia en el mundo rural, en esa población y en ese territorio que nos vincula con la nuestra identidad. Por lo tanto, muchísimas gracias a Navia por esta magnífica exposición, pero no solo por eso, sino por ese trabajo continuado, dedicado,
esa manera de atesorar para todos nosotros, para todos nosotros, ese mundo en desaparición que nos cuenta tantas cosas de nos mesmos. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo intentaré hacer un cierre de este festival. Quiero dar las gracias a Berta y a Lidia por seguir apoyando la cultura y, por supuesto, a Navia, a Pablo, a Antón y a Aitana por estar aquí hoy a la mesa redonda, y también a todos vosotros por asistir hoy en estas circunstancias, como siempre, a los encuentros fotográficos de Gijón. Es importante, y más en estos tiempos, pues seguir haciendo cosas, apostar por la cultura, como decía Berta, en las medidas en las que se pueda. Pedro Gutiérrez, mi compañero que está ahí, y yo llevamos haciendo el festival 16 años y bueno, no pensábamos que este año íbamos a hacerlo, hemos luchado por hacerlo. Hemos hecho un encuentro con Isabel Muñoz, con Chema Madoz, y para nosotros es un lujo cerrar encuentros fotográficos de Gijón con la mirada de José Manuel Navia. Y también recordaros que arriba está la exposición de Nuevos Talentos, comisariada por Sandra Basel, donde participan Esteban Ruiz, Félix Pantoja, Irene del Pino, con 3 trabajos noveles maravillosos tutelados por Sandra Basel. Y nada, yo con esto, pues nada, agradeceros a todos, tanto las instituciones que han participado en este proyecto de la Consejería de Cultura, como el Museo Barjola, el apoyo de Lidia, y a los 3 ponentes que van a participar hoy en esta mesa. Y bueno, recordaros como siempre que nos tenéis aquí, que somos una asociación fotográfica que apuesta por la cultura y que podéis hablar con nosotros y expresarnos todos los proyectos que queráis, y podemos hablar con vosotros en la cercanía, que Pedro y yo estamos en Gijón, y poder hacer actividades en torno a la cultura a la medida que se puedan hacer. Todas las ideas que vengan serán bien recibidas. Hemos hecho un taller con Pollo Barba en redes sociales, Instagram, una idea que surgió de algunos de vosotros que participasteis en el festival. Y nada más, daros las gracias a todos por estar aquí y compartir con nosotros el cierre del festival. Bueno, pues no nos queda más que dar paso a los protagonistas del debate, que voy a presentar. Bueno, nos conocemos yo creo a todos, pero bueno, por si acaso, de un modo que no les hace justicia, muy breve y muy apurado, porque el tiempo apremia, pero bueno, para tener una pequeña semblanza. Empezando por Aitana. Bueno, Aitana es periodista, licenciada por la Complutense en Madrid y, bueno, redactora en diversos medios, muy centrada en la cuenca, donde fue, me parece que también responsable editorial del periódico La Cuenca Minera, y, bueno, tiene una faceta además también de escritora bastante relevante. Bueno, actualmente creo que estás en la redacción de TPA Noticias, si no estoy mal actualizada, y, como digo, tiene una faceta muy relevante como narradora, y me parece que acabas de presentar un libro, Carboneras, ilustrado por Alfonso Zapico, del que me confieso fans. Las ilustraciones de Zapico son como, ¡buah! Bueno, no en vano tiene el Premio Nacional del Cómic, me parece, ¿no?, de hace unos años. Y es la segunda colaboración con él, ¿no? Me parece que tienes otro libro, Niños de Humo, que vamos, por lo que he visto, son una especie de maravillosa memoria sentimental de la cuenca, ¿no? Donde, bueno, yo creo que la historia de España y desde luego la de Asturias pasa por finales del XIX y todo el XX en la cuenca, ¿no? Con lo cual me parece maravilloso, ¿no? La colaboración tiene que ser fantástica. Y siguiendo por Pablo Antón, Marín Estrada, bueno, él es un filólogo. Bueno, aquí me hace gracia porque veo una periodista que escribe y un escritor que es periodista. Hay como algo así, ¿no? Me di cuenta cuando estaba preparándolo, digo, mira, que la permeabilidad de la cultura es ya lo más, ¿no? Entonces, bueno, es un filólogo que finalmente tiene una tarea muy importante en medios muy importantes como El Comercio, por ejemplo, otros medios, otra colaboración con otras revistas, en fin, en la prensa, ¿no? Pero bueno, quizá lo más destacable o lo más impresionante del currículo de Pablo Antón me parece a mí toda la tarea literaria de poesía y narrativa que tiene a sus espaldas, ¿no? Y me pareció encontrar por ahí que era el primer autor que en lengua asturiana tiene un premio nacional, lo cual, bueno, me parece algo mucho más que una anécdota, ¿no?
Y vi también que aparte de toda esta faceta, también tiene una faceta como animador, como creador de la Feria del Libro y del Disco en Asturiano, asociación literaria del Sombrero de Virgilio, en fin, una actividad en el campo de la cultura en esta región destacadísima. Por otro lado, vi que habías hecho algunos talleres de creación literaria y animación, y uno de ellos descubrí que había sido precisamente con Navia hace años, ¿no? Aparte de haber también hecho algún pequeño viaje con él. Si os fijáis en esta exposición, hay unas fotos de los vaqueiros de Alzada que me parece que se corresponden con un viaje que hicisteis juntos, ¿no? Y ya por terminar con Navia, voy a leer algo que digo que lo leí en todos los lados, porque parece que le quiero hacer la pelota, pero en todos los lados, cuando se habla de Navia, se dice algo así como: es uno de los fotógrafos documentalistas más importantes de nuestro país. Y vamos, que no es por hacerle la pelota, pero cuando buscas referencias es lo primero que te encuentras, ¿no? Es fotógrafo, yo creo que desde niño, ¿no? O desde los 16 o 17 años ya parece que tienes trabajos como reportero, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención es que es licenciado en filosofía. Y yo creo que sabiendo eso se entiende mucho mejor todo el modo de trabajar a mí personalmente fue como me iluminó para entender mucho mejor tu obra, ¿no? Sé que trabajaste mucho tiempo en fotografía editorial, hasta que decidiste ser freelance y empezaste a trabajar con agencias como la agencia Cover y bueno, a derivar por otros derroteros que te llevan a esta foto documental, claramente, ¿no? Me parece que lo de fotógrafo filósofo es una cosa que te define perfectamente, con una fotografía que aúna la filosofía, la antropología, y algo muy importante me ha parecido ver a lo largo, se destaca siempre y se ve rápidamente en todas tus exposiciones y publicaciones, que es la literatura. De hecho, en el catálogo de Alma Tierra, la colaboración con Julio Llamazares es fundamental. Un catálogo precioso que acompaña esta exposición, que desgraciadamente está agotado, creo, en librería, ¿no? Pero esa colaboración literaria se ve porque todas las paredes del museo, como veis, van iluminadas precisamente por frases de este escritor, ¿no? Poco más que decir. Yo creo que daros paso, que os sentéis aquí, cambiamos el turno y atacáis el tema, ¿eh? Me está riendo la ganancia, la verdad. Ahora pusieronnos tan serios que a ver qué contamos. Yo tengo que parecer que sé de algo. Tenemos que disimular. Y no bajé la mina más que 2 veces. Ay. Bueno. Chupito, ¿eh? A la orden. Pues nada, buenas tardes. Espero que se oiga medianamente bien. Y antes de... Gracias, Aitana. No, pero se oye bien, ¿no? Y antes de empezar a dialogar entre los tres, que llevamos ya un rato tomando café y hablando, o sea que no tenemos más que empalmar con lo que estábamos haciendo y seguir adelante. Pero antes, nada, de permitirme 2 palabras de agradecimiento y casi me atrevería a decir de sorpresa, en el buen sentido de la palabra. De agradecimiento a todas las personas y las entidades que han hecho posible, primero, este trabajo en términos generales, que ya han sido citadas aquí, Acción Cultural Española, y a la editorial con la que desde hace años publico mucho de mis trabajos, que es Ediciones Anómalas, de Barcelona. Pero bueno, las entidades, en definitiva, siempre están representadas o por personas concretas, ¿no? Y en este caso, por supuesto, la coordinadora de Acción Cultural, que es Alma Guerra, que acompaña esta exposición en todas sus etapas, junto con Carmen Martín, la comisaria de la exposición, que es además compañera mía de fatigas en muchos sentidos desde un poco antes de nacer, yo creo, ambos. Y también citar a la otra pata del equipo. En realidad, yo soy 1/3 de todo este trabajo, los otros 2/3
tienen nombre y son Carmen Martín y Marta Martín también, y no son hermanas, pero comparten apellido, que es un poco la responsable de todas las tareas de producción en un sentido muy amplio dentro del equipo. Y bueno, con todo este equipo nos hemos ido plantando, como ha dicho muy bien Lidia, en distintos lugares, y nos hizo una ilusión muy especial cuando Esther, que no era la primera vez, nos invitaba a participar en el Festival de Gijón, que ya es un clásico, ya 17 ediciones. Como dice un buen amigo mío, ya vamos llegando a una edad en la que de todo hace mucho tiempo. Bueno, pues del festival ya también hace mucho tiempo, y eso es una buena señal. Y luego que tanto el Museo Barjola, en la persona de Lidia, que está con nosotros, que también apostara desde el principio con tanta ilusión por traer el trabajo. Y no solo por traer el trabajo, sino por esta mesa redonda que a lo largo de estos meses tan difíciles que hemos pasado desde la inauguración hasta ahora, de vez en cuando Lidia mandaba un correo y decía: oye, que la mesa la quiero hacer, que la quiero hacer. Y a mí me encantaba esa energía, yo estaba deseando también, y espero que mis dos contertulios, que son mucho más que contertulios, son para mí dos personas muy queridas y muy respetadas. No sé en qué orden, pero me da igual, muy respetadas por su trabajo, por la calidad de su trabajo y por la calidad humana que hay detrás de ese trabajo. La verdad es que cuando no se dan esas dos cosas juntas, normalmente las cosas a mí me interesan mucho menos. En este caso es un lujo estar con ellos, y además tiene un sentido muy concreto, y es que en el trabajo que nos acompaña en Alma Tierra, los dos están citados, y no solo porque sean amigos ni principalmente, sino porque tanto Aitana como Pablo, desde ángulos muy distintos, pero no tan distintos, se han ocupado de temas como los que a mí me preocupan, ¿no? Bueno, desde Sama y desde Ciaño, concretamente. Claro, para ser no muy distintos, para ser exactos. Pero es verdad que en mi contacto con Pablo ha sido más, como ha dicho Lidia, más directo, porque hemos viajado juntos. Bueno, viajar juntos no hemos viajado tanto, porque somos los dos pájaros solitarios, pero hemos trabajado juntos, que es lo importante. Hemos hecho muchos trabajos en común. Y con Aitana, bueno, pues lo que he hecho es disfrutar todo lo que ella hace. Primero la disfruté como periodista y en su faceta de escritora, que creo que no son tan distintas, que es todo... Pensé que ibas a decir de cantante, te lo juro. Bueno, en la de cantante la disfruto mucho en la intimidad y en la semi-intimidad, pero en la de escritora, ¿no? Y entonces a mí, cuando pensaba cómo dar un poco forma a todo esto, lo que se me ocurría era, les comentaba antes, como ir lanzando cosas que yo he ido encontrándome en sus obras y que de alguna manera, en las que de alguna manera me resuena también mi trabajo. Yo creo que al final esas son las complicidades, ¿no?, que tejen este oficio nuestro, o estos oficios, que para mí son un poco el mismo. Me hacía mucha gracia cuando Lidia se refería a mi relación con la filosofía, que es de absoluto amor, por supuesto, pero yo a veces de manera provocadora a mis antiguos colegas y compañeros de universidad, me gusta decirle, para provocarles, ¿no?, que en realidad la filosofía no es más que una rama de la literatura, pero es que todo es una rama de la literatura, porque desde Homero tengo yo la sensación que no hemos hecho nada mucho más especial, ¿no? Y la fotografía, desde luego, es una rama de la literatura. El que no se haya dado cuenta tiene un problema que tiene que solucionar cuanto antes. Entonces, yendo al grano y para que empiecen a hablar ellos y así yo descanso, aunque somos tres buenos charlatanes en la mesa, presididos por Aitana, que nos va a ganar a todos. A mí, fíjate, hablando precisamente de Aitana, una cosa que me encantó cuando abrí su primer libro maravilloso, o sea, su segundo libro, cuando lo abrí por primera vez, quería decir, que es Carboneras, fue que un poco en el frontispicio, como dedicatoria, incluía 3 versos de un poeta al que yo he descubierto tardíamente, y lo he descubierto gracias a una amiga que también nos acompaña, a Mati, que me regaló un libro de él, a Matilde, que es Alberto Vega. Y son 3 versos preciosos que me permito leer. Dice: era preciso ensayar nuestro grito desgarrado por encima de los vivos y los muertos. Es una barbaridad. Y me hizo mucha gracia porque yo, para comenzar con Alma Tierra, muy desde el principio tuve claro una de las lecturas que me acompañaron a lo largo del viaje, que eran los cantos de Leopardi, a los que siempre hay que volver, ¿no?
Y en uno de los primeros cantos, en el canto a sus antepasados, a la Italia, que dice él, dice Leopardi, que anda por ahí puesto, y como no lo he apuntado lo voy a citar de memoria, espero no equivocarme, pero dice: ojalá con vosotros yo yaciese y mi sangre regara esta alma tierra. Que es en realidad lo que me dio el título. Yo que en general algunos compañeros me dicen: ¡joder, qué buen ojo tienes para los títulos! Yo nunca se me ha ocurrido un título. Yo los títulos se los robo a los escritores, que para eso estáis, para darnos bien las palabras, ¿no? Entonces, ese alma tierra viene de ahí, y me parece que en el fondo hablan lo mismo, ¿no? Que es ese grito desgarrado por encima de los vivos y los muertos, que de alguna manera es la memoria, ¿no? Que es lo que nos llega. A mí me gustaría eso, que si te apetece, que empezaras a contarnos por qué te hiciste esto aquí. Bueno, lo primero doy las gracias así rápidamente, para no andar como retroalimentándonos, a Albarjola, a la consejería, a José Manuel y a Pablo, y a todos por estar aquí. Y dicho esto, voy al grano. Pues me presta muchísimo que te fijes que te hayas fijado en los versos de Alberto Vega, porque Alberto Vega fue la memoria poética de una generación en les Cuenques, de una generación que no siempre es la que se retrata, ni siquiera es la que yo retrato, porque yo hasta ahora retrato una generación de gente mayor que Alberto, ¿no? Alberto era joven en los años 80, en unos años 80. Bueno, sí, como todos vosotros, ¿no? Es decir, entonces Alberto... Sí, eso, correcto. Pues él pertenecía a una generación que sus muertos eran muchos muertos de las drogas, de toda la droga que se movía por les Cuenques, que era mucha. Entonces, Alberto para mí siempre fue un referente poético cuando era una guaja, y tuve la suerte de trabajar con él en una redacción de periódico. Él iba todos los días a escribir una columna y yo estaba todos los días allí a contar lo que pasaba por la vida, ¿no? A calellar, que es básicamente a lo que me dedico desde hace 15 años. Y entonces empezó a ser también un referente vital, porque la manera en la que él tenía de enfocarse, de enfocar todos los problemas en la vida, ¿no? Incluso los de toda una generación. Y después, llegué que al final, ayer en la radio, que hablamos unos minutinos, me comentaba yo una cosa que me pasó en Ciñera, que fui a presentar el libro de los niños de humo hará 2 años, y dice un paisano, preguntóme una mujer: oye, ¿y tú por qué solo escribes de les Cuenques? Y yo, bueno, liéme allí a contar por qué escribía yo de les Cuenques y tal, y cuando acabó la historia apareció un paisano así mayor y dijo: mira, la próxima vez que te pregunten esto, tú di que lo haces porque te da la gana, porque ya es de la cuenca, y si una guaja de la cuenca se irá bien escribir y quiere escribir sobre ello, ¿para qué va a venir nadie de fuera a contárnoslo? Esto dicho así por un paisano de Ciñera parece una tontería, y sin embargo a mí me hizo pensar que efectivamente yo hablo de les Cuenques porque yo lo que yo soy y quiero que la gente lo sepa. Eso es un poco, yo creo, lo que nos mueve a los tres que estamos aquí, ¿no? Navia no hay una persona que sea de pueblo, él es de un barrio de Madrid, pero bueno, casi. Lo que sí es que, y volviendo un poco también a la filosofía, sí que filosóficamente y es muy de pueblo. Para ser del barrio de la prosperidad y es muy de pueblo. Yo eso es que la prosperidad... Filosóficamente se puede ser rural, se puede ser campesino, más que rural. Filosóficamente se puede ser como los de Bilbao, de donde les sale. Exacto. Pero bueno, a lo que yo voy es que al final lo que se habla en Almatierra, el trabajo que lleva haciendo muchos años José y el trabajo que lleva haciendo muchos años Pablo, la literatura que lleva, como la que yo escribo en Carboneres o en Los Niños de Humo, y esa recuperación de un mundo que al final, si no lo cuentas tú, o viene alguien de fuera a contarlo, o no lo cuenta nadie, que es básicamente la segunda opción. En muchos de estos casos estoy segurísima que si José Manuel Navia no se hubiera presentado en todos estos pueblos, seguramente ningún fotógrafo iría. A lo mejor seguramente no fue ninguno nunca. Entonces, eso es esa recuperación, es sacar esa narrativa que te encuentres por el mundo, y que el mundo no lleve todo grandes ciudades y no lleve todo masificaciones, pues esa narrativa y es la que queremos poner todos un poco sobre la mesa, con alma tierra, con los relatos que cuenta Pablo cuando también calella por ahí, que todavía hay más calellor que yo, y yo cuando hago con Carboneres. Y la elección de
de Alberto Vega, la elección de esos versos en concreto, pues es que efectivamente yo creo que todo esto, cada foto, cada relato, cada historia lleva un grito desgarrado por encima de los muertos, sobre todo. Así que no sé si te valdrá la contestación. Me encanta. A ver qué dice Pablo. Me encanta. No, simplemente al hilo de lo que decías, hay una historia bonita de nada, muy brevemente, de una escritora americana a la que una vez le preguntaron que por qué, sabes que si algo han hecho bien los americanos es hablar de sí mismos, pero no desde la pedantería, sino por el interés que tienen por su país, por su cultura, y eso en fotografía es evidente. Y una vez le preguntaron que por qué escribía siempre Estados Unidos, y fue claro, eso solo lo puede preguntar un europeo, un americano nunca. Y se quedó sorprendida y dijo, ¿cómo? Porque es mi obligación. ¿De qué quiere que hable? Me pareció muy bonito, ¿no?, esa contundencia. Yo le iba a decir a Pablo, y ya voy acercando el micrófono, claro, hablar con Pablo delante de estas fotografías tiene una complicidad tremenda, porque es que algunas han nacido de la colaboración de ambos, y me atrevería a decir de que muchas han nacido de lo que yo he aprendido de Pablo. Voy a contar una cosa, porque a veces estas cosas, si no se cuentan en público, como él es un hombre extremadamente tímido y humilde, por eso vale la pena. Pero es verdad. Y ahora que estamos un poco entre amigos, que es la ventaja, yo conocí a Pablo cuando yo era joven y él era mucho más, bueno, un guaje casi, muy militante, como siempre, en sus cosas de tipo social. Porque yo vine a Asturias, que es algo que me marcó mucho y lo pasé muy bien. Es uno de mis trabajos de los que guardo mejor recuerdo y de los que he pasado más miedo haciéndolo. Vine a hacer un trabajo bastante a fondo sobre la minería asturiana, cuando aún estaba muy activa. Yo creo que a mediados de los 90, con otro escritor y amigo con el que he trabajado mucho y muy compinche, que es Manolo Rivas, el escritor gallego. Y Manolo me dijo, mira, llegamos juntos aquí a Gijón y me dijo, he quedado con un amigo, un tío joven, pues Manolo es de mi edad, que dice que te va a encantar y tal. Dice, para mí es el mejor cuentista que hay en España. Y le dije, ¿pero en España o en Asturias? Dice, no, en España. Ya lo mismo. Y aquello me impresionó y luego lo he podido comprobar y encima, bueno, pues he disfrutado de su amistad. Entonces, dicho esto, pues siempre hemos buscado excusas, porque yo creo que para los fotógrafos y para los escritores que hacen de periodista, y creo que los dos, aunque en el caso de Aitana parezca que es al revés, en el fondo era escritora en potencia, simplemente tenía que salir, pero es más escritora que periodista, bueno, no sé bien lo que es eso. Los despachos, págamelos en la TPA, de momento. Bueno, eso te va a ocurrir siempre, pero lo que quiero decir con esto es que de alguna manera lo que hacemos es utilizar la prensa para ganarnos la vida y para poder vivir como queremos vivir, acercándonos a quienes nos queremos acercar. Yo tengo esa sensación. Y con Pablo pues nos hemos inventado cosas tremendas, porque en el fondo, como compartimos gustos no solo vitales, sino también literarios, si es que fueran dos cosas distintas. Y claro, cuando tengo que citar necesariamente el trabajo de los vaqueiros, ¿no? El trabajo de los vaqueiros y de ahí surgió una frase que es la que está abajo en la entrada de la exposición, esa frase maravillosa de el vaqueiro acabóse, la vida que llevaban nuestros mayores no es vida para llevar ahora. Es que no se puede decir más bonito, ¿no? A mí lo que me impresiona a veces, un poco lo que decía Machado, ¿verdad?, que la mejor literatura está en la voz del pueblo, no hay que más que saberla oír y saber separar. Y a partir de ese trabajo me pareció que eso tenía que estar en la exposición, pero a mí me gustaría mucho que él evocara lo que quisiera de aquel trabajo y de otros que hicimos, pero en concreto de ese tan intenso que además aparece reflejado en su último libro, que no ha salido, pero ha estado a punto de tenerlo ya aquí en la mesa, le quedan días, ¿no?, que se llama, encima tiene un título maravilloso, que se llama A pájaros, con todos los sentidos que eso conlleva. Bueno, pues muchas gracias. No me voy a extender en los agradecimientos, sino que los voy a dar por supuestos, ¿no? Porque además, bueno, como estamos entre amigos y pues yo creo que me conocéis y
son también, por supuesto, esos agradecimientos a las vuestras palabras. Y quería, voy a contestarte, no creas que también porque estemos entre amigos y confianza te nos vamos a remontar aquí de la mesa, pero sí quería enlazar con lo que estabais hablando y con lo que planteaste con los versos de Alberto Vega, un gran poeta también a quien tuve el gusto de tratar, ¿no? Que ya era el de que puede explicar también un poco el que estemos aquí juntos en esta mesa, no solo porque seamos amigos, sino porque hay algo que tenemos muy en común que nos une en nuestros respectivos trabajos o campos, ¿no? Y que explica un poco también el sentido de un viaje como el que recorre Navia en esta exposición y en el libro del mismo título, ¿no? Y que es el interés por algo que une a ese grito desgarrador entre los vivos y los muertos. Yo creo que el vínculo principal que une, hasta ahora igual no me viste, el vínculo principal que une a los vivos y a los muertos, que los unía en la cultura campesina y que los unía en sociedades como les mineres, por ejemplo, ¿no? También tan similares y tan impregnadas de ese mundo, ese vínculo era la memoria, ¿no? Entre los vivos y los muertos, digamos, el vínculo más directo y el de la memoria, y ese interés yo creo que es común, ¿no? El reflejar, por una parte, la agonía de un mundo que como el que describían los versos de Xoán Bello que la consellera Eberta citaba al principio, ¿no? Ese mundo que cae, fuimos testigos y podemos contarlo, ¿no? Pudimos verlo. Aquí están testimonios, imágenes gráficas de ese momento, ¿no? Que histórico, en el que, bueno, decía John Berger, ¿no? A propósito de, bueno, pues el desprestigio, el olvido que culturas como la campesina o como la cultura desarrollada, la cultura obrera, ¿no? Habían sufrido por la historia. Decía él, claro, dice, olvidar eso y olvidar demasiada historia y demasiadas vides, ¿no? Un poco eso es lo que buscamos, yo creo que los tres, de alguna manera, a lo largo del tiempo, que sirve también un poco para explicar ese mundo. Explicárnoslo a nosotros porque no dejamos de pertenecer a él, ¿no? Yo creo que lo escribimos también, no sea un poco desde dentro. No sé si, eso para alguien como José Manuel, que además de filosofía estudió antropología, nada menos que con don Julio Caro Baroja, ¿no? Eso de contarles cosas desde dentro o desde fuera, ¿no? A veces no tiene necesariamente que ver con el origen, ¿no? Sino con la situación que tienes a la hora de plantear un relato o describir una realidad, ¿no? Esa posición yo creo que la compartimos también, ¿no? En ese viaje que José Manuel y yo, bueno, pues en el que colaboramos los dos, Navia suele trabajar solo, viaja solo, y además la manera, yo creo, natural de él y cómo puede trabajar. En esa ocasión creo que coincidimos, como a veces pasa, ¿no? Un día en determinados espacios de ese universo que era el de los vaqueiros, y que yo creo los vaqueiros son una buena representación también de ese mundo, de esa cultura durante muchos siglos denostado, ¿no? Y que representa no solo la riqueza de una tecnología, ¿no? de adaptación a un medio y a una sociedad, digamos, que no era la propicia para desarrollarse, y de supervivencia y de fidelidad en el tiempo, pero son también esas palabras que decía aquel vaqueiro, ¿no? Y que repiten, yo creo, en todos los trabajos, estudios de campo que se fan sobre el campo, sobre el mundo rural en Asturias, y yo creo que en toda la península, son palabras que todos repiten, ¿no? Son conscientes, yo creo que estas personas que aparecen aquí en su casa, en el sollar, amasando pan, todos ellos yo creo que son conscientes, ¿no? De ese proceso. Yo creo que
hi una de les grandes tragèdies de la edad moderna y de la edad contemporánea, ¿no? Esa siente, no solo ven ese mundo caer porque ellos lo cuenten en los medios o porque llega ahí un sociólogo a contároslo, sino porque ellos lo vieron. Me imagino la tragedia esa ya solo personal, íntima, de cualquier vecino de un pueblo, que ya él viendo cómo se van cerrando cada casa, cómo esa casa va arruinando, ¿no? Como bien dice la cita de Luis Mateo Díaz aquí a la derecha, ¿no? Que una casa no se hunde como un barco de repente, ¿no? Ese proceso de degradación dura mucho tiempo, esas heridas están a la vista de todos, de toda la comunidad durante mucho tiempo, ¿no? Les cases que vieron esos vecinos. Ese drama que lleva un drama, pero que refleja también la vida, ¿no? Yo creo que alguna vez, hablando de esta exposición, yo creo que de la tu obra dijiste que en el fondo hay una meditación sobre la vida, y yo creo que eso oye también, ¿no? O sea, la vida y eso, ¿no? Y los vivos y los muertos participen de ella, eso, a través de la memoria. Eso yo creo que es lo que tenemos en común, y bueno, en el caso de eso, ¿no? De aquel viaje, pues fue una ocasión de poder eso también contar la historia de esa gente que estuvieron al margen de la historia, ¿no? En el caso de los vaqueiros, incluso con segregación física en los lugares de culto, en los lugares institucionales y sagrados. Y que bueno, que son los que queden siempre en esa letra pequeña, en los notes a pie de página, y que yo creo que queremos también contar esas historias, ¿no? Y yo creo que algo que explica también, no sé, yo creo que la coherencia de los trabajos, o sea, yo creo que en el caso de Aitana, o sea, hay algo, un vínculo muy cercano, ¿no? A ese mundo que es el nuestro, ¿no? En el que esa memoria está viva a través de la memoria oral o a través de la memoria de los testigos que todavía siguen ahí. Yo creo que bueno, que por esos caminos transitados por generaciones y donde hay sobre todo mucha vida y mucha dignidad, ¿no? Que muchas veces tuvo que callar o ocultarse, pero la dignidad fue la que hizo salir adelante a esa siente, ¿no? Una lección, yo creo, en estos tiempos muy a tener en cuenta. No te conteste, pero sí, me fui para otro terreno, ¿no? Pero vamos hablando. Sí, a mí me interesa mucho de lo que decías, que al final el tema de... Tú has dicho algo muy, para mí, fundamental, y es que la frase que dijo el vaqueiro de que la vida que llevaban nuestros antiguos no es vida para llevar ahora, en realidad se puede extrapolar a cualquier lugar de la península ibérica, de esa España interior, que además es un tema que a mí me atrae mucho, porque cuando se habla de esto, seguro que a todos os pasa, empezamos a dudar. La España vacía, no cabe duda que el libro de Sergio del Molino fue un gran aldabonazo, pero es un nombre que a mí no me gusta mucho, me parece magnífico como titular, pero no me gusta mucho simplemente por solidaridad con la gente que vive en esa España, porque a ellos no les gusta, a las mujeres y a los hombres que habitan esa España interior no les gusta. Y sin embargo, luego ellos mismos propusieron la España vaciada, como para dar a entender que no se había vaciado por casualidad ni por ningún designio divino, sino que se había vaciado por la desidia de los que no se habían ocupado de que no se vaciara. Me gusta más, pero tampoco... Al final a mí me gusta hablar de la España interior, porque el problema de la despoblación es un problema que ha afectado a la España interior siempre. Y lo que me hizo mucha ilusión fue cuando pude comprobar que en Portugal, precisamente, y lo tengo por aquí anotado, a ver si lo localizo, porque es muy bonito. En Portugal, lo que aquí han creado para ocuparse, ya sabéis que los políticos enseguida crean secretarías de Estado y tal, para ocuparse de los... Luego el resolver o no problemas ya es otro cantar, pero enseguida crean organismos y burocracia, ¿no? Y aquí se ha creado una secretaría que además me parece que es muy importante, que la llaman para el reto demográfico. Entonces, hablando con ellos, me comentaban que es gente, además, realmente la gente que estaba al frente, gente preocupada por este tema, ellos me comentaban que en Portugal esta secretaría tiene un nombre maravilloso. Los portugueses siempre nos enseñan cosas, ¿no? Y es la Secretaría de Estado da Valorización do Interior, de la valorización del interior.
Porque al final el Mucho problema... más correcto, ¿no? Porque no se trata de un problema meramente demográfico, sino que tiene mucho más que ver con esa revalorización de un territorio. Claro, un territorio y una cultura incluso, ¿no? Entonces, fíjate, yo cuando ese vaquero nos dijo esa frase, a mí enseguida se me unió en la cabeza, y por eso está por ahí también, por estas paredes citada, una frase de un libro maravilloso de un escritor húngaro de principios del siglo XX, que es Gyula Illies, que escribió un libro que se llama Gente de las Pustas. Las pustas en Hungría eran como los grandes latifundios, más parecidos a los grandes latifundios de la España interior central o del interior de Andalucía, ¿no? Y gente que vivía en unas condiciones muy duras. Bueno, un libro maravilloso porque él nació en una pusta. Inexplicablemente pudo salir de ahí y terminó siendo un gran escritor húngaro. Gyula Illies, de verdad es un libro... Y fijaros qué frase maravillosa, es una de las últimas frases de cómo él termina el libro, cuando explica cómo toda esa vida de las pustas, con todo lo que tenía de bueno y de malo, porque yo tendría mucho cuidado con hacer una especie de... caer en una cosa un poco naif, un poco infantil, de que todo lo campesino, todo lo tradicional, todo es estupendo. No, en los pueblos hay gente estupenda y el porcentaje que toca de indeseables como en las ciudades, pequeño, y hay que intentar aprender a esquivarlo, eso es un poco la vida, ¿no? Y, o sea, en los pueblos hay de todo como en todos lados, eso, porque además no hay una cultura rural, hay muchas culturas rurales, pero hay algo que une todo este problema, ¿no?, del tiempo y el pasado, y que Gyula Illies lo refleja muy bien en esa frase. Dice, en el fondo dice lo mismo que el vaqueiro, de otra manera, dice, los días del mundo antiguo estaban contados. Y es maravilloso, en todos sitios estaban contados. Entonces lo genial es que esos días que como estaban contados se agotaron, se han acabado, no les demos más vueltas, el mundo antiguo se ha acabado. O sea, yo soy bastante escéptico cuando sea, no, hay que recuperar los pueblos. No, hay que intentar que los pueblos no se vacíen, pero no a base de recuperarlos creando una especie de Disneylandias o parques temáticos de la ruralidad. Hay que ver cómo podemos vivir en los pueblos desde el siglo XXI. Pero la cultura campesina se acabó, porque se acabó trabajar con animales, porque se acabó tener que vivir cerca del Tajo, porque se han acabado muchas cosas. Pero esa idea del mundo antiguo me gusta. Y entonces aprovecho para unir con, lo tenía aquí anotado, que no quería que se me escapara, porque Aitana en su primera narración de Carboneras, que es de las más largas del libro, y que me parece maravillosa, que se titula Lo sabe todo, llena de guiños y con ese humor que a ella la caracteriza, muy contenido, como buena escritora, pero ahí presente, habla de una historia que no la quiero desvelar porque la debéis leer, salvo que ella quiera contar más ahora mismo, pero aparece ahí un personaje fantástico que es Ramiro, y a mí Ramiro sí que me parece que encarna un tipo de humanidad que se acaba con ese mundo antiguo. Y es ese tipo de gente que Machado se refería a ellos de manera, cuando decía de sí mismo, porque era verdad, decía, yo soy un hombre en el buen sentido de la palabra bueno, es decir, bueno de solemnidad, de los que no han hecho nunca mal a nadie, simplemente han intentado vivir y dejar vivir. Esa gente es verdad que te la encuentras con más frecuencia probablemente en ese mundo antiguo, ¿no?, que probablemente también es más puro. Entonces, no sé, me gustaría no sé, que tú, al ser la más joven, lo ves además con otra perspectiva. No, yo, una de las cosas que creo, y que en este mundo en el que vivimos, en el año 2021, y es tan difícil ya ser inocente, y no digo inocente en el sentido, o sea, pues digo inocente en el sentido de no estar corrompido en el buen sentido, pues de no estar corrompido por el mundo que te rodea, ¿no? Y es tan difícil. Entonces, efectivamente, este tipo de personajes que todavía existen, es más fácil encontrarlos en un mundo rural porque es más solitario y está menos corrompido. Hay menos corrupción a tu alrededor, ¿no? Y ya no solo, o sea, de muchos tipos, pero también humana. En el mundo en el que vivimos ahora ya es muy complicado. Por eso, a la hora de escribir o a la hora de hacer fotos, yo creo que nos llama también tanto la atención conocer ese tipo de personajes por el mundo o crearlos tú en la memoria de los que conociste, acordándote de esos personajes. Pero yo creo que sobre todo esa bondad le viene derivada de una manera tan sencilla de estar en el mundo, sin necesidad de
de nada de lo que ahora mismo pulula todo alrededor de todos los seres humanos que más o menos habiten esta tierra. Entonces, sí, son personajes que también se pierden estilos de vida, se pierden el lenguaje, se pierde, pues eso, aperos de labranza, y también se pierden figuras, como figuras humanas. Entonces, esa es una de las partes que nos toca hacer a los que andamos rebuscando ahí entre la memoria de los nuestros para ponerlo en negro sobre blanco o en color sobre blanco. Entonces, sí, bueno, pues esa es una de las cosas que también nos guía a todos. Y ese tipo de personas, como tan especiales, se encuentran cuando menos te lo esperas y muchas veces solos. En muchos pueblos, al Pablo Antón, que paso ya el micro porque él seguro que conoce muchísimas más historias de este tipo, seguramente que se cruzó con millones de ellos, millones no, pero con muchos de ellos en esta zona rural de Asturias. Entonces, yo creo que al final el objetivo también es hacerle un homenaje, ¿no?, a ese tipo de humanidad que por ratos ya se va perdiendo. Aprovechando que pasa el micrófono, has dicho una cosa que a mí me interesa mucho y que tiene que ver con la cita que yo utilizo tuya, que no es de este libro, claro, porque no existía, es del libro anterior, de los niños de humo, que es la que la tenéis por ahí arriba, con lo cual no la voy a repetir porque además de memoria es un poco larga y me comería cosas, pero la esencia es que si la minería se pierde, dice Aitana, si no se perdió ya, lo mismo que he dicho, se perdió, que es lo mismo que yo he dicho del mundo rural, al final es una faceta de otro tipo de ruralidad, porque es la sociedad industrial en lo rural, ¿no?, injertada, como decía Caro Baroja, metida a presión en el ámbito rural. Dice, ojalá no se pierda el modo de expresarse, porque o sea, cuando se habla no se trata de recuperar lo rural, pero hay cosas que es una pena que se pierdan. Pero eso pasa mismamente con el asturiano, que ahora voy a tener, bueno, aquí ponéis un pitido, voy a tener los cojones de hablar de asturiano en la misma mesa que Pablo Antón Marín Estrada. Lo voy a hacer. Yo siempre digo, cuando me pregunten que por qué no escribo en asturiano y tal, yo no, bueno, digo que básicamente porque no sé hacerlo bien, ojalá supiera, pero no lo sé, tengo que ponerme a ello, posiblemente sí, y seguramente cuando me ponga me encante. Cuando me dicen, ¿por qué no escribes en asturiano? Bueno, pues eso, pero me dicen, ¿qué opinas, no? Entonces al final, ¿qué es el asturiano? El asturiano es la manera única que tenemos en esta esquina del mundo de nombrar a las cosas. O sea, de que un murciélago llámese espertello, o que un paisano en caso, para pasar una montaña, diga de volar. Y es la manera única. O sea, en todo el mundo, que hay millones de personas y cientos de países, nadie lo dice así. Entonces, aunque solo sea por eso, pues merece la pena conservarlo. Y si conservarlo y hacerlo oficial o lo que sea, eso en el asturiano como idioma, que se habla desde Vegadeo hasta Panes. Después otra cosa ya cuando te metes en el mundo de la minería o en el mundo del campesinado, que efectivamente piérdense palabras. Mi vida es vinculada a les cuenques, pero la familia de mi madre es de la zona del oriente y son ganaderos, y a veces me encuentro yo a mí misma recuperando frases, palabras, maneras de decirles cosas, y cuando la recupero, después aburro el alma porque no dejo de usarla durante los siguientes meses. Pero sobre todo para que yo misma no la pierda. Entonces, al final, es un poco la labor que intentamos hacer, ¿no? Los que queremos que no se pierda por el camino todo. Porque, lógicamente, un camino, y es lo que tú dices. Yo no soy de los que digo, ay, qué poca gente trabajamos en les cuenques, porque yo a veces póngome un poco nazi y pienso que me sobra más de la mitad de los que quedamos. O sea, yo haría una selección y quedábame yo con otros. Pero bueno, quiero decirte, esto es una broma, pero al final es la vida, ¿no? En les cuenques llegó muchísima gente a trabajar cuando había trabajo, no hay trabajo y la gente marcha, porque encima es que ni siquiera son de allí, ¿sabes? O sea, bastante hizo la minería con que todo el mundo se creyera de les cuenques, viniendo de Extremadura, de Andalucía, de Galicia, del resto de Asturias, de León, de Castilla. Entonces, bastante hizo la minería con hacernos a todos en 3 generaciones, o en 2, ser de allí, pero en realidad no somos. La gente, cuando no hay trabajo, se va. Entonces, bueno, pues no hagamos tampoco un drama de esto. Y el mundo, también se acabó el Imperio Romano.
pese a que lo que le pese a José Manuel Navia. Los romanos acabaron también. Oye, bueno, como está, siempre Aitana es un poco provocadora, le voy a devolver yo ahora una maldad y le voy a sacar los colores, que es difícil, ¿eh? No creo que lo logre, pero... Y es que cuando yo conocí a Aitana, que era mucho más joven que ahora, me atrevería a decir insultantemente joven, como es la juventud y como debe ser. Sí. Pues me acuerdo que yo, no sé por qué, enseguida salió Pablo en la conversación, porque somos, como os he explicado, amigos desde hace por 25 años, año arriba o abajo. Y le dije, oye, tenéis que conoceros. Y me dijo, no, si yo le conozco. Oye, pero ese amigo tuyo es muy serio. Y además, a mí me impresiona, me dijo Aitana, algo así como, sí, debe pensar que lo que yo hablo es una aberración. Porque tú Hasta que lo conocí. Porque le consideraba un purista del lenguaje y del asturiano y un teórico. Un profesor, vaya. Yo le decía que no, te lo juro. No, y doy fe. Claro, somos, además de la... Que Pablo escribe cosas que de repente está escribiendo y yo siento frío cuando escribe Pablo Antón. Siento humedad. Sí. Señor, claro, durante la primera vez, ahora no, ahora ya... Tengo el más respeto a la hermana, que tiene la bibliotecaria de Sama y mandamos fallar toda la vida. Tengo el más respeto a la hermana. Yo no tengo esa autoridad, pero vamos... Pero siempre, vamos, yo creo por enlazar de algo que estabais comentando, ¿no? De que a fin de cuentas yo también, a lo que a veces nos preguntaremos, ¿no? Por ejemplo, entre eso, un mundo que acaba, ¿no? Que acabó, que puede tener, o sea, tiene la fecha de caducidad, mientras personas, antes del coloquio, comentaba Juan Manuel, algunas de las personas protagonistas de estas fotografías murieron, ¿no? en el viaje de la exposición, desde que se montó hasta que empezó, pues hay, y eso oye, digamos, por razones biológicas y el camino de ese mundo, ¿no? En cada uno de esos salones. Pero yo creo que lo que puede tener interés es qué mueve a retratar ese mundo, ¿no? Que no llegue, digamos, la atracción snob que se sintió en otras épocas un poco pues hacia la marginalidad, ¿no? Los márgenes de la sociedad, el lumpen o el mundo del subproletariado, el mundo campesino también con ese aura un poco idealizado y de inocentes en el otro sentido en el que serán castellanos, de los santos inocentes de Delibes, ¿no? Alguien un poco, digamos, pues eso, fuera de esa maldad del mundo, y que no hay así, ciertamente. Pero ¿qué mueve a retratar ese mundo? Yo creo que es sobre todo la verdad que contiene y algo que puede parecer superficial, pero y es la belleza también, ¿no? Lo que dice esa frase de Aitana, evidentemente, y un mundo no es solo interesante desde un punto de vista sociológico, histórico, antropológico, sino cualquiera de las historias que tú, en casos, por ejemplo, que recoges historias reales, verídicas, o historias orales y tal, y que son historias realmente muy guapes, o sea, historias que te conmueven como como conmovieron a lo largo de la historia de la humanidad, las grandes historias que hablen de la verdad, ¿no? de la dignidad de la gente, de la capacidad de supervivencia, de las cosas positivas también, como la solidaridad, a veces el valor de poder decir una palabra que a veces no se puede decir, ese tipo de cosas que yo creo que sí estaban muy presentes en ese mundo, probablemente porque las relaciones eran mucho más sencillas, ¿no? Y eran entre grupos pequeños y vecinos, donde hay eso que se llama la reciprocidad equilibrada, ¿no? Donde, bueno, tú me das, yo te doy, no por mero negocio, sino por convivencia, y eso, bueno, de alguna manera facilita una manera de estar en el mundo, digamos, bastante distinta de la que tenemos en la época contemporánea, ¿no? Donde primen otros intereses, los personales o los económicos o la competencia, ¿no? Y evidentemente a mí me parece un mundo, o sea, no solo atractivo, sino también porque yo creo que siempre también nos enseñaron eso que se considera como márgenes, como algo inferior culturalmente, algo donde, bueno, esa inocencia era sinónimo de falta de inteligencia, ¿no? Y yo creo que, bueno, en todos los rincones del universo, mundo, hay siempre
una lección de dignidad ante la vida, ¿no? En cualquier ser humano, en las circunstancias más adversas. Y eso ya a veces difícil de captar, ¿no? En una, no sé, en un lugar de paso, una ciudad, tampoco hay ocasión, digamos, para establecer ese vínculo que a veces se establece yendo por los pueblos, hablando con los paisanos, yendo a lugares donde te abren la casa, ¿cómo era esa frase que tenían? ¿Cómo era? De bien recibir, ¿cómo era? Perdón. Entre esos montes. Eso, entre esos montes. Cuando alguien llama a la puerta, responde, pase quien sea. Quien sea. No Eso, hay mayor manifestación de hospitalidad, ¿no? Cierto. Y yo creo que eso facilita de alguna manera también el trabajo y esa relación de confianza que estableces con otro, ¿no? Que sería muy difícil en una ciudad, en un ambiente urbano, establecer ese tipo de cosas y vamos, yo creo que eso también de alguna manera, bueno, puedes reflejar esa verdad de una forma más directa, ¿no? Porque te confiaron en ella. Hay un antropólogo hablando de los vaqueiros, Adolfo García, uno de los, vamos, que no solo el mayor experto en vaqueiros, sino en cultura tradicional asturiana, contaba cómo aquellos gente que vivían casi todos eso, pues los últimos habitantes de no sé qué pueblo, tenían tal confianza con él que llegó un momento en que cuando hacían testamento, no tenían, eran estos como los de Aragón y tal, los tíos estos solteros, ¿no? Que no tenían descendencia y todo eso, y querían hacer testamento para él, querían testar para él, dejar unas tierras, cuatro, que él no le interesaban para nada, porque claro, no tenía tampoco, pero tampoco era un desprecio, y llegó a establecer esa confianza, ¿no? Yo creo que hasta la confianza de alguien que no conoces de nada, y que te abre la casa y te da un vaso de agua, o un poco de jamón, como hacen en los pueblos, para el camino, porque no dejes de ser alguien que llega de paso y a quien hay que bueno, en esa cultura de reciprocidad pues siempre hay que atender al que viene de camino y todo eso. Yo creo que eso ya es realmente algo que bueno, que merece la pena contarse, y también contarse cómo murió y también las razones, ¿no? Aquí en la península ibérica el proceso, por ejemplo, tanto del fin de la cultura campesina como el de las culturas industriales fue por detrás de muchas otras partes de Europa, del mundo, ¿no? Con unas décadas por detrás, y nos permitió el asistir a ese proceso que tiene también, yo creo, ese interés, ¿no? Testimonial, documental, que a fin de cuentas yo creo que nos une también mucho eso, el interés documental, ¿no? de la realidad. Una anécdota con esto, nos está contando Pablo. Sí. Nos falta, José. Que es muy graciosa porque para ilustrar un poco lo que está contando Pablo de lo que te encuentres por esos mundos, ¿no? Por estos mundos que retrata José. Una vez con unos amigos en el coche por Taramundi, iba una amiga mía que lleva muy vacilona y paró el coche y preguntó ya a un paisano: oye, ¿vamos bien por aquí para Benidorm? Y el paisano dijo: ¿enchegando a Lugo? Dijo, estábamos en Taramundi, dijo el tira, enchegando a Lugo, ya preguntarás, hermana. Entonces, este tipo de personas, ese tipo de respuestas, ese tipo de enfrentarse a la vida, te lo encuentras en los pueblos, y eso, ¿no? Porque muchas veces encuentras pues la soledad, la manera esta que tienen de vivir en soledad, o muy pocas burbujas, que decimos ahora, pero pues también te encuentres cosas muy interesantes, y este tipo de humanidad con esta retranca de tú tiras hasta Lugo y después ya verás si llegas a Benidorm o no. Mi compañera quería vacilar al señor, claro. No se dio caso, fue al revés. Normalmente. Cosa que nos alegramos. No, yo de lo que estabais hablando y lo que decía Pablo, siempre cuando surge esta pregunta, que él ha planteado de manera retórica, porque se la ha respondido a sí mismo como debe ser, y yo voy a hacer ahora un poco lo mismo, ¿no? En definitiva, ¿por qué diablos hacemos esto? Pues fíjate, lo podemos explicar de mil maneras, probablemente vamos a dedicar directa o indirectamente este encuentro a hacerlo, y la explicación nunca es completa, pero al fin, y probablemente nunca es completa porque en el fondo no terminamos de saberlo. Pero fíjate, a mí hay una manera de explicarlo bastante metafórica, que a mí me gusta mucho, de una fotógrafa americana. Volvemos a los americanos y a ese gusto por contar su propio mundo, del que tanto tenemos que aprender, que para mí desde que era muy jovencito fue
siempre desde que la conocí hace muchos años, ha sido un referente y una persona fundamental, que es Diane Arbus. Y Diane Arbus, cuando se vio obligada para solicitar una beca, como corresponde, a explicar por qué diablos quería fotografiar lo que quería fotografiar, ella buscó un símil que a mí me parece imposible mejorarlo. Dijo, yo quiero fotografiar esto porque quiero hacer lo mismo que hacen nuestras abuelas cuando hacen mermelada, que es la única manera posible de conservar la fruta. Ya no va a ser fruta, es algo distinto, pero conserva algo de la fruta. Si no hacemos... Te va a citar la próxima vez que me pregunta. Dice, pero es muy bonito, dice, y si no hacemos mermelada, y esto lo añado yo, se perdería del todo. Con la mermelada no se conserva, no hay nada como comer una naranja, como la que me he comido yo hoy en el Alto de Payares, que me ha sabido a gloria, que había una tormenta que se nos venía encima y he llegado a Gijón a 18 grados. Esas son las maravillas de Asturias. Pero bueno, pero no hay nada como comerse esa naranja. ¿Pero qué es mejor? ¿Tener mermelada de naranja riquísima o no tener nada? Eso es la fotografía, probablemente, eso es la literatura, eso es el periodismo, eso es hacer mermelada, es conservar algo que normalmente intentamos además que sea más dulce, aunque luego hay mermeladas amargas, ¿no? Pero yo no sé, me parece que es un ejemplo, lo dejo caer y no sé para dónde iba el micrófono en este momento. No, pero porque, no sé, me parece un ejemplo muy, muy gráfico, ¿no? Bueno, di. No, y es que antes de venir, pues estuvimos hablando de lo que íbamos a hablar. Entonces, uno de los temas que va a sacar a colación José Manuel. Si se tercia. Si se tercia. Y si no, nos viene muy bien también para... Si no lo sacas tú. Lo voy a sacar ahora mismo, de hecho. Pero nos viene muy bien para hablar de este tipo de cosas que a nosotros nos gusta contar. Sé yo que un personaje de Carboneres que gustó mucho a José y el cura Obreru. Llamaba mucho la atención la figura del cura Obreru como tal. Y entonces yo tengo... me hace mucha gracia porque también yo uno de mis protagonistas preferidos, porque esto de ser escritora está guay, porque escribes lo que te salga de las narices, mates a quien quieras, y después tienes preferidos. Yo tengo preferidos. La historia del cura me viene también por una anécdota que lleve de estas cosas que, pues lo que decimos, ¿no? Que te pasen por el mundo. Yo estoy en Carballín Alto haciendo un reportaje sobre la perla negra, el Águila Negra, que eran el equipo de fútbol femenino que había en Carballín Alto en los años 70. Pero fútbol femenino en plan que competían y todos los paisanes. Entonces yo fui a hacer un reportaje y conocí a una señora que me contó que ella era delantera, metía goles y jugaban a fútbol. A mí me flipaba porque, digo, en 1970 yo no daba crédito que eso pudiera existir en España como algo real. Y entonces digo yo a la mujer... Digo, bueno, ¿y a ti en casa qué te decían cuando decías que ibas a jugar a fútbol? Y díjome ella, bueno, mis padres sabían que yo era una niña que podía jugar a fútbol. Al mi hermano costaba yo un poco más. ¿Sabes qué pasa? Que después pasó ellos, porque como me casé con el cura, pues ya lo de andar jugando a fútbol, ya le parecía que no era tan tal. Y entonces yo dije, ¿pero cómo que te casaste con el cura? Y dice ella, y tengo 2 fíos. Y yo... Dejó de ser cura, ¿no? Y decía, no, claro, sí. Y decía, bueno, no hace falta para tener hijos, que lo sepas, pero dejó de ser sacerdote y entonces yo, de repente, esa historia que a mí me pasó hace 2 años en Carballín, a mí me hizo hacer, digo, voy a hacer mermelada con la figura del cura obrero, que es un cura que yo en mi casa siempre conocí, porque yo... es una figura que yo siempre conocí porque mis padres estaban en el movimiento clandestino del Partido Comunista y entonces por allí siempre había misioneros que venían de Nicaragua y curas de aquí que se iban para El Salvador, y entre esas figuras ya eran mayores, la figura de los curas obreros, de esos curas que el arzobispado de Oviedo, con muy buen ojo, o con mejor ojo del que se presupone a un arzobispado, o del que yo presupongo a un arzobispado. Claro, teníamos un obispo medio decente, que era Tarancón, que decidió que iba a mandar a curas jóvenes y un poco de izquierdas. Sí, y lo de izquierdas que se pudiera ser en los años 60, a las cuencas mineras y a las zonas industriales también de Oviedo y de Avilés y de aquí de Gijón. ¿Por qué? Porque decía él, bueno, por lo menos si van a tener que ir a misa, o sea, por lo menos que alguno vaya a misa. Y efectivamente lo consiguieron. Lo que pasa que también eran curas que cobraban muy poco
Y entonces sí que es verdad que muchos de ellos también trabajaban para poder tener una vida un poco más decente. A todo esto se unió algo que también nos gusta mucho a los tres de esta mesa, que yo estaba revolviendo un cajón, porque desde que morrió mi abuela no faigo otra cosa en esa casa que revolver cajones, y entonces apareció una revista Ulla, cuya portada estaba dedicada a los curas obreros, una revista del año 73 o 74. Entonces yo leí el reportaje y después, claro, cuando te encuentras con historias como la de los curas obreros o como la de los zapateros que guardan el mundo obrero en las botas para que no los pillen, es que tienes que contarlo. Es que tiene razón Diane Arbus, ¿qué vas a hacer? Que se pudran esos manzanes, tienes que contarlo. Y la historia de los curas obreros es especial por eso, porque además yo sé que en Alma Tierra los curas tienen también una labor, o sea, pastoral contigo, en este caso, siendo tú el Cordero de Dios, sí, y ellos los pastores. Siendo yo un cordero descarriado de origen, pero sí que es verdad, me encanta que lo comentes y ahora lo comenta, se lo paso a Pablo, pero el primer papel que tienen los curas en Alma Tierra, sobre todo ciertos curas, y si concretamos más, 2 curas, 3 curas, perdón, por encima de otros, es que son los mejores informadores, pero son tan buenos que son íntimos amigos ya. A dos desde hace muchos años, Toño y Jesús, 2 curas de las tierras altas de Soria, a los que conocí por otro amigo, que es por el que me empecé a interesar por esa tierra, que está también muy presente en este trabajo, que es Julio Llamazares, porque él, aparte de haber hecho el texto de Alma Tierra, escribió una novela que fue canónica en los años 80, que se llama La lluvia amarilla y que conoceréis muchos de vosotros. Entonces, aunque la lluvia amarilla ocurre en el Pirineo, como se entiende el que mire con un poco de detalle esta exposición o el libro, en realidad la idea nace en ese pueblo nevado que tenéis ahí, que además le acompaña un verso de otro poeta amigo, en este caso soriano, que nació muy cerca de donde está tomada esa fotografía, también en las tierras altas soriano, que es Fermín Herrero. Esos versos tan contundentes: nieva sobre el recuerdo, deja de atizarlo, ¿no? Bueno, pues ese pueblo que se llama Sarnago, en realidad ahí le vino a Llamazares la primera iluminación, podríamos decir, la primera idea de escribir La lluvia amarilla, que luego por motivos de técnica literaria le fue más útil radicarla, esas libertades que tenéis los escritores y que envidiamos los fotógrafos, radicarla en el Pirineo. Pero lo que quería comentar con esto es realmente que esas figuras, Toño, que es este cura que yo conocí a través de Julio, y su compañero Jesús, que ya no está en tierras altas, pero sigue en otro sitio muy despoblado de la provincia de Soria, en la zona de Covalela, y posteriormente, haciendo ya el trabajo de Alma Tierra, conecté con Teo Nieto en Zamora, en los campos de Aliste, que es un gran teórico de la despoblación, un hombre de gran formación sociológica, universitaria, etcétera, y un hombre sencillo y fantástico. Y lo bueno de esta gente, primero, que entrarían en esa categoría que llamabais curas obreros por aquí, y que en Madrid llamábamos muchos en la época, cuando yo era muy joven, pues yo entré en la universidad el año que murió Franco, eso lo sitúa bien, los llamábamos los curas rojos. Y eran estos curas que entendían que estaba muy bien lo de la otra vida, pero vamos a ver si esta se la mejoramos a la gente lo más posible, ¿no? ¿Y por qué para mí son tan importantes? Pues por algo que me gusta mucho comentar, aunque sea muy brevemente, cada vez que sale el tema de la despoblación, porque es uno de los grandes motivos de por qué la despoblación en España ha sido más brutal que en el resto de los países de su entorno, siendo muy fuerte en todos. Pero, por ejemplo, ¿por qué Francia es el que mejor la ha llevado? Cuando dicen es que no se puede hacer nada, estos fatalismos, ¿no? Que además a los políticos que les gusta ir de optimista, pero de vez en cuando recurren al fatalismo cuando no se les ocurre o no les conviene buscar soluciones. Bueno, pues hay una solución, no voy a decir fácil porque es muy difícil, pero técnicamente muy clara, que está en manos de la política, y nada más que de la política. A partir de un momento determinado, ya después de la transición en España, se decide permitir a los funcionarios rurales no vivir en el lugar donde trabajan. ¿Vosotros sabéis que hay más de 500 ayuntamientos en España en los que el alcalde no vive en el pueblo del que es alcalde? Eso es un disparate.
¿Cómo puede ser que los 8 médicos del Centro de Salud de San Pedro Manrique, en las Tierras Altas de Soria, vivan en Soria, a 58 kilómetros, con un puerto por medio que se cierra 10 o 12 veces cada invierno y que a todos los que veis el telediario os sonará, que es el puerto de Oncala? Oncala con cadenas, Oncala cerrado, eso cada invierno cae. Bueno, pues los médicos viven al otro lado de ese pueblo, a 58 kilómetros. Pero es que hasta los alcaldes, ¿qué ocurre con los pocos curas rurales que quedan? Que hay poquísimos. De hecho, hay un problema de mano de obra, como yo les digo en broma, muy serio, que siguen viviendo en el pueblo. Entonces, por eso son tan buenos informadores y por eso son tan buenos conocedores de su realidad. De hecho, Toño y Jesús, en concreto Jesús, su compañero, en las Tierras Altas, han acuñado un término que a mí me encanta. Y es que cuando yo les conocí me dijeron en broma, nosotros somos el 113. Y dije, ¿el 113? ¿Y eso qué es? Y dije, joder, que allí donde no llega ya ni el 112 nos llaman a nosotros. Por eso son el 113. Claro, a lo mejor si en la España rural, en esa España interior, hubiera habido un 113 de verdad, no solo un 112, a lo mejor se habían vaciado menos. Por ejemplo, en Francia, si un médico gana la plaza de médico en un pueblo, tiene obligación, gana más dinero, que si se queda en la ciudad grande. Y le dan la casa gratis, pero tiene obligación de ocuparla. Si no, tiene que dejar la plaza a otra u otro que quiera. Eso en España se acabó, pero hasta mediados de los 70 era así. Con lo cual, con 2 médicos en 2 pueblos vecinos, se cubrían todas las guardias. Como me decía a mí Pascual García, del que tenéis por ahí alguna fotografía, médico en otro pueblo maravilloso, en Cantavieja, en el Maestrazgo de Teruel, trabajábamos como cabrones, pero joder, para eso éramos funcionarios públicos. Pascual no se quiere jubilar, tiene 67 años y anda cabreado porque por ley se tiene que jubilar este año. De todos los pueblos del Maestrazgo de Teruel, es el único médico que vive en el Maestrazgo. Ahí hay un problema. ¿Qué ha pasado culturalmente? Y ahora ya lo lanzo y seguimos. Iba a decir un taco, pero no debemos, que nos están grabando. ¿Qué diablos ha pasado en un país para que vivir en un pueblo para el 99% de los funcionarios, médicos, bueno, es que los guardas forestales a veces viven en la capital de provincia, los guardas forestales, y van y vienen con los todoterrenos todos los días? ¿Qué ha pasado en un país para que al 99% de la población vivir en un pueblo mediano o pequeño le parezca el infierno? ¿Qué ha pasado? Esa es para mí una gran pregunta de este problema. Cierto, la es, y yo creo que explica también, y si nos remontamos más atrás también, o sea, a la hora de explicar, por ejemplo, ese proceso de decadencia tan violento, tan brusco, ¿no?, que sufrió, por ejemplo, el mundo rural en España, sobre todo, ¿no?, respecto a otros países. Yo creo que se explica también muy en parte ahí, porque eso mismo yo creo que lo comenzaron sintiendo los propios habitantes de los pueblos, ¿no?, las generaciones más jóvenes. Generalmente también no sé, según dicen los antropólogos y sociólogos, también las mujeres jóvenes que los hombres jóvenes, que en las sociedades campesinas, digamos, que tenían la casa como una serie de obligaciones con la casa, de laboral, profesionales diríamos hoy en día, pues de tener el ganado, de tal, y digamos que a las chicas jóvenes, digamos que esa generación, incluso, o sea, no solo ellas mismas, sino a veces la propia familia estimulaba también a abandonarse, pero eso lo sintieron los propios habitantes. Lo sintieron luego todos esos agentes que eran también vecinos más, ¿no?, de los pueblos, los funcionarios públicos, los médicos, los maestros rurales, por ejemplo, ¿no? Un caso de los primeros, ya cuando empiezan en los años 70 en España las famosas concentraciones escolares, empiezan a cerrar escuelas, a concentrar a los críos en las villas o algo así, los maestros, que era un vecino más, que era también alguien que tenía una función social en el pueblo, no solo con los críos, sino también a veces como los curas, ¿no?, de consejero, tal,
tal, ¿no? Ese tipo de cosas, de ayudar, se fueron también rompiendo. Creo que esa ruptura viene, o sea, venía de ahí, pero llega un momento en el que todo el mundo se plantea, o sea, aunque quisiera, o sea, hay un problema evidente de calidad de vida, ¿no? Que ahora parece, pues eso, en estos tiempos que andamos todos con el trapo en la boca, nos vamos ahí para el pueblo porque ahí no podemos andar por escaleyes y no está la Guardia Civil por ahí vigilando, y además tengo mi finquina y puedo pasear aquí si nos confinan otra vez. Pero eso es algo, un espejismo también de ahora, ¿no? Esa revalorización, porque lo que es evidente es que ni en servicios, en los servicios básicos, ¿no? Hay yo creo que hay una discriminación total hoy en día entre la población rural y la urbana en cuestión tan básica como eso, prestación de servicios básicos que bueno, y que son esenciales para vivir en el siglo XXI donde estamos ahora. Eso es un círculo vicioso que cada vez, digamos, va cerrándose y estrangulando más una realidad, y que tiene mucho que ver con eso. O sea, evidentemente el reto demográfico no, por muy que lo llamen así, no deja de ser una quimera, ¿no? Si no se aplica, digamos, no sé, eso que se llaman ahora, pues eso, estímulos positivos, incentivos, ¿no? Decir, bueno, usted por vivir aquí o sea, un funcionario eso se va a cobrar un plus, pues igual que cobran un plus de insularidad los que se van a Canarias o a Baleares, ese tipo de cosas, ¿no? Que evidentemente yo creo que hay una realidad eso, o sea, incluso todo este fenómeno que puede ser también un espejismo de esto de los neorurales y tal, se van a encontrar precisamente con ese problema, desde luego, cuando llegan ahí a ese mundo que es muy tal, pero evidentemente hay una serie de requisitos mínimos para poder vivir, desplazarse, comunicarse, que no se dan. Y eso va, vamos, yo no sé, en el caso de los neorurales yo creo que está siendo, vamos, yo por lo que conozco y con gente que ha hablado, que han venido de grandes ciudades y se han instalado, y están teniendo ya el problema con su siguiente generación. Sus hijos ya son los primeros que al llegar a cierta edad dicen, sí, papás, para vosotros que sois muy hippies, pues podéis quedaros aquí, pero yo tengo mis planes, y eso, o sea, es un fenómeno que no va a dejar de sangrarse, ¿no? O sea, esa sangría no va a dejar de parar, y evidentemente hay una, en el caso ponías Francia. En Francia, por ejemplo, la cultura rural y campesina, desde los tiempos de Gaulle, que es cuando coincide en toda Europa, digamos, la decadencia, él siempre eran su verdadero ejército, ¿no? El campesinado francés, la revalorización que hizo de ellos, de su modo de vida, sino cómo los implicó, o cómo implicó, por ejemplo, Francia a lo largo de todo eso, el siglo XX y hasta hoy, a los propios habitantes de esos territorios en la conservación de ese entorno, ¿no? Del medio ambiente, de tal. Ellos eran los propios agentes, ¿no? Ahí no hay problemas como los que hay aquí. Eran los propios vecinos. Aquí se crea, vamos, no quiero entrar en cosas políticas ni esto, pero esto es la Secretaría del Reto Demográfico, depende de un ministerio, está en el mismo ministerio de Ecología, ¿no? Que ahora nos saca el tema este del lobo, o sea, resulta que como que ponen al raposo a cuidar el pitero, ¿no? Porque los mismos políticos que deberían de dirigir eso, el reto demográfico, son los que, bueno, se permiten aprobar una ley donde, bueno, los ciertos animales tienen, por lo visto, más derechos, por decir de alguna manera, que las propias personas y este tipo de cosas. Pues bueno, no voy a meter en ese jardín, pero sí es cierto que yo creo que ese mundo, yo creo que en tu exposición en Alma Tierra, además, has reflejado también de una forma también muy documental ese momento que vive su mundo, ¿no? Que es el de cambio de gente, por ejemplo, los no rurales, la gente que viene de otros países y se instala ahí, como dice uno de ellos, yo voy donde haya trabajo, ¿no? Pero que evidentemente parece que las siguientes generaciones de esas personas seguramente van a escoger el camino de ida, ¿no? De largarse. Yo creo que ahí es donde podría llegar, porque yo que tengo, o sea, que coincido con vosotros en mucho, ahí es donde yo creo que entra también una variable que ya la propia, la personal, la del individuo, lógicamente, y yo vivo en Sama, no vivo en ningún pueblín, pero bueno, tengo muy cerca gente que vive en pueblos, falten servicios, lógicamente falten servicios, pero también la gente
O sea, y los políticos, los que mandan, los dirigentes, las diferentes administraciones podrían hacer muchísimo más por el mundo rural, muchísimo, estoy segurísima. Yo no sé el qué, pero se puede. Pero también generacionalmente, tú lo estás mencionando, y socialmente ahora mismo la gente decide marchar de los pueblos. Yo dígolo porque yo con mi señor marido que está ahí, vivimos en Langreo, que no hay ningún pueblo pequeño y una villa medio grande, de hecho, y vivimos a 20 minutos de Oviedo, donde yo trabajo, y a 25 de Gijón, donde trabaja él. Pagamos un alquiler mucho más pequeño que el que pueda tener alguien que viva aquí en Gijón. Y tenemos muchos, o sea, y si tenemos bueno, yo dejo el coche en la calle, no tengo que pagar una cochera. O sea, yo con mi sueldo vivo mucho mejor en Langreo que en Gijón. Y decidimos quedar en Langreo. Pero fue una decisión personal. O sea, y desde luego, entonces, lo importante es, los servicios están muy bien, por supuesto, pero hay que tener trabajo, porque si no se tienen que ir fuera, porque del aire no puedes comer, eso es así. Y digo, en Les Cuenques, y digo, en el pueblo donde tiene mi padre el bar, en Tres Grandas. O si no trabajes en algo, el campo, la ganadería, ahora mismo vive de subvenciones. Los ganaderos viven gracias a las ayudas que reciben. Que yo me tomé mucho con ellos, porque ellos siempre están diciendo que los mineros prejubilados y tal, digo, pero ¿qué decís si vosotros tenéis unos pagues? Y yo por meterme con ellos, pero y es realidad. Entonces, y ya culmino aquí, te doy el paso. Pero bueno, al final la historia ya también. ¿Y qué pasa con la variable personal? ¿Qué hacemos con la gente que se decide pirar porque quiere vivir en la ciudad? ¿Por qué? O sea, quiero decirte, tampoco los vas a obligar a quedarse. No los vas a obligar, pero generacionalmente los chavales siempre pidieron marcharse a las ciudades. Sí se educa, yo creo. Yo me dijeron incluso, la persona que me lo dijo, un rapaz de Gaña, de Trabau, que Víctor García, el que y el último cunqueiro, el último artesano, eso, pero sí un chaval que estudió en Escocia, en Inglaterra, no sé qué, que bueno, que sabe un poco, o sea, o sea, siempre estuvo por ahí, y él me hablaba de que no, o sea, a gente como él, que no daban esa opción, no es que los obligan a quedarse, es que más bien, digamos que los invitan desde la propia. Bueno, pues buscarte la vida. Él se la buscó y tiene ahí una historia de ecoturismo, no sé qué. Cada uno evidente, pero tiene que tener, pero no se da ese derecho de elección, de decir, y nosotros queremos quedar aquí, o sea, y eso, y para quedar ahí tienen que tener, digamos, una serie de servicios. Trabajo lo primero, evidentemente, pero el trabajo y las necesidades vitales son mucho más, o sea, en tu casa, digamos, pues hoy en día hay muchas posibilidades en el mundo rural. Siempre existió el, digamos, siempre sí, por supuesto. Siempre existió esa diversificación. Pero siempre, sí, cada uno tiene que buscarse, evidentemente, pero siempre existió esa diversificación, pero tienes que dar a ellos la opción de poder elegirla. Sí. En la época de mis abuelos se tenían que pirar también del pueblo a trabajar a la mina, en este caso, por ejemplo. No existía la posibilidad. La posibilidad que era quedarse en el pueblo. Al final, yo como decía mi abuelo de los de la mina, a la mina entraba el que era prove como una rata. El que era prove como una rata, porque si tenías dinero no entrabas a trabajar a la mina, a estar allí 9 horas hecho una mierda. Pues en el campo, ahora mismo, si tienes que trabajar, si es ganadero, trabajes 365 días al año, 24 horas al día. Esto es así. Y claro, pues coño, entonces, ¿qué os ofreces? Esa gente puede trabajar en el ganado, pero el ganado yo lo que lleve. No, pero yo no, pero espera, yo haría dos. Bueno, me encanta que se anime esto y, por cierto, aprovecho. No, claro, no, yo decía que prefería que discutiéramos, que el problema es que nos conocemos demasiado para discutir, pero algo hay que discutir. No, aprovecho para decir que por lo que me ha comentado Lidia de la hora, que deberíamos no alargar un ratito más, pero
En fin, tenéis luego que llegar a vuestras casas en unas condiciones. Si alguien quiere, por favor, intervenir, ya veis que, aunque no es fácil pararnos, pero con que alguien levante la mano, yo le garantizo que metemos una cuña aquí, muera quien muera. Entonces, cualquier cosa que queráis comentar, preguntar, os estaremos encantados. Yo aprovecho para hacer dos acotaciones muy breves a lo que se está diciendo, que nos hemos metido un poco en el meollo de la cuestión. O sea, en el fondo de lo que estáis diciendo... ¿Perdón? Tú, pues adelante. Y luego... En lo que referente al pago de Víctor desde Degaña, el metro abajo, este hombre, lo que tú dices, estudió en Escocia, sabe inglés, sabe idiomas, este hombre tira por todo lo que llegue la referencia del medio ambiente y quiere vivir ahí. Con el tío, que en paz descanse desde hace poco, montaron una historia, aparte de los buqueros, montaron una casa de aldea, montaron una ruta de los Sabelles, todas estas. Montaron otro tema que es la conservación de osos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Él paga sus impuestos, el estado de alta, paga todo. Llega la Fundación Oso y lo que está haciendo él, está haciendo la Fundación Oso con la gente que viene de fuera. Con lo cual, él quite una parte. ¿Qué hace este hombre? Ya a lo que me refiero, lo que tú decías y lo que dice Tana. Si la gente quiere quedarse, se encuentra con 1000 pavos, en el poder, y no son capaces de ayudar a esta gente que quiere quedarse en los pueblos. Sí. Era un poco, bueno, eso hablo de Víctor porque No, es un ejemplo perfecto. No, yo lo único que quería decir que en esto que estábamos discutiendo, en realidad laten dos cosas, o late una, que es el desprestigio de lo rural, que de ahí viene lo de que es decir, y eso tiene unos motivos y no nos vamos a meter, y menos a estas horas por ahí, pero simplemente los apunto y ya cada uno los puede buscar o pensar por donde quiera. Eso tiene un motivo muy ligado a la historia de España, que no es común, porque las historias no son tan comunes como nos creemos, y viene de toda la época del latifundio, sobre todo en la España central y en el sur de España. Es decir, en Francia el prestigio de lo rural, entre otras cosas, viene porque los grandes propietarios vivían en la propiedad y lo tenían a gala, y se construían maravillosos chateaux donde hacían su vino, etcétera, etcétera. Aquí los grandes propietarios dejaban las fincas en manos de un encargado y se iban a vivir al barrio de Santa Cruz en Sevilla, por ejemplo, que es de donde es mi madre, no como gran propietaria, sino del barrio más pobre de la ciudad, que es la Puerta a la Carne. Pero lo que quiero decir con esto es que el problema es que aquí nunca, se va perdiendo, pero como en general en nuestra cultura, y eso es lo que nos ha interesado el siglo de oro, lo sabemos bien, nunca ha tenido prestigio el trabajo. El prestigio estaba en poder vivir sin trabajar. De hecho, aquí nos inventamos un título nobiliario falso, absurdo, que es el de hidalgo. Hijo de algo, el que no era ni marqués, ni conde, ni duque, ni siquiera varón, pues que sea hidalgo. ¿Por qué? Porque cualquier título nobiliario implicaba vivir de las rentas. Ese es el sueño de y sigue siendo el sueño en el inconsciente colectivo de cualquier español. Entonces, eso ha generado un gran desprestigio. ¿Y por qué es tan importante el tema del desprestigio? Porque por eso no se quieren quedar ni los médicos ni los maestros. Entonces, eso es una bola. Porque ¿cómo sus hijos van a querer vivir en el pueblo si saben que para sus padres el pueblo es el infierno? Incluso los que siguen en el pueblo oyen a los padres: si viviéramos en la ciudad, si pudiéramos. Y tú decías, muy bien dicho, pero es que si no hay trabajo, ¿cómo se van a quedar? Bueno, si el pueblo tiene prestigio, no hace falta que haya trabajo en el pueblo, porque tú misma has hecho una cierta contradicción, permíteme que te diga, maravillosa. Juan y tú no trabajáis en tu pueblo, en la ciudad donde vives o en la villa. Yo no trabajo en el pueblo donde vivo. ¿Por qué queréis vivir ahí? Porque lo valoráis. Lo has explicado genial, por la calidad de vida, el precio de la vida, por todo. Todo eso es calidad de vida para ti. Si tú buscaras otras cosas, no te gustaría. Es decir, a lo mejor lo que hay que empezarse a plantear es que no hay por qué trabajar en los pueblos para vivir en los pueblos. Porque ¿cómo trabajas en los pueblos? ¿Qué hacemos? Cargárnoslos. Bueno, pero Cuando yo buscaba un pueblo en el que vivir hace 11 años, lo primero que miraba es que no tuviera ni polígono industrial ni oficina de turismo. Cuando se lo dije a la alcaldesa del pueblo donde vivimos, me quería matar. Dije, joder, las dos cosas por las que yo llevo peleando desde que soy alcaldesa. Pero decías, en tierras altas, los más cercanos a 60 kilómetros. Soria, sí, la capital.
Pues hacerlo al revés, pues vivir en el pueblo y ir y volver. Claro, es que cada vez hay más trabajos que no exigen la presencialidad. Y ahí es donde entra lo que dice Pablo, que Claro. es donde tienen que entrar los servicios. Ahora mismo es donde, si existe algún tipo de esperanza para algún pueblo, es el teletrabajo. Si existe, lógicamente, yo veis, Pablo, si después vas a los Oscos y resulta que no tienes internet, pues ya está, te tienes que pirar. Efectivamente. Es donde ahí entra lo que dice Pablo. Si hubiera médicos en los Oscos viviendo que se tuvieran que conectar a Internet para poder acceder al trabajo, que todo el sistema de la salud está informatizado, te aseguro que habría más presión para poner Internet. Te lo aseguro. Bueno, yo creo que los centros, en los ambulatorios tienen, ¿no? Búscanse la vida. Otra cosa sería que lo tienes que meter en no sé dónde, pero... Pero Aitana, no te vayas tan lejos. Yo vivo en San Martín de Huerces, no tenemos internet, se va y se viene, alcantarillado no hay y cortes de luz constantes. Claro. Y vivimos a 7 kilómetros del puente. Sí. ¿Alguna cosa más? Porque yo creo que convendría, ¿no? Por la hora ir cerrando, son las 9:05 y tenéis que llegar a vuestros domicilios sin multas. Yo, lo único que se me ocurre, si no queréis, no sé si queréis añadir alguna cosa o... Como hemos empezado este gratísimo encuentro citando unos versos de Alberto Vega traídos de la mano de Aitana a su libro de Carboneras, a mí me parecía que hay un texto muy breve de Pablo en uno de sus libros para mí muy personales y muy gozosos, una novela en el que es tan poeta y cuentista, pero de vez en cuando se lanza a algo más largo, una novela que es Mientras cae la noche, que tuvimos que leer en asturiano yo con poca dificultad, en mi familia alguien con más dificultad, pero disfrutamos mucho, y que él lo que dice lo dice referido a la literatura, pero yo creo que es extensivo a la fotografía y a estos oficios, ¿no? Que en definitiva, como también dice en otro libro, que es El amor de La Habana, en definitiva el mundo, dice Pablo en El amor de La Habana, no lo hicieron los reyes ni los soldados, sino que lo hicieron los viajeros. Y es otra frase que yo también quise incluir en un trabajo mío y que me encanta. Entonces esos viajeros, que al final es lo que somos, viajeros con ganas de contar el mundo, ¿no? Aunque viajemos a veces alrededor de nuestra casa, yo creo que ese oficio lo resume en Mientras cae la noche, lo resume muy bien Pablo con una frase que dice: yo creo que de esto trata la literatura más auténtica, de dejar constancia de lo vivido, de lo que fuimos y lo que tuvimos, y de lo que no tuvimos, de lo que se pierde o se pudre o se nos cae de las manos, de todo lo que soñamos y no va a ser nunca, y de lo que fue y nunca más va a volver. Bueno, en estos ejercicios de nostalgia, porque al final esa es la raíz de la palabra nostalgia, ¿no? En ese retorno constante al hogar y a ese tiempo pasado, es en lo que andamos y es de lo que, yo creo que de lo que hemos intentado, no sé si con más o menos acierto, yo he quedado encantado con vosotros, desde luego, de tan buena compañía. Con un mulete de sidra. Es lo que nos ha faltado. Y lo malo es que nos va a seguir faltando, tal como están las cosas. Pero bueno, nada, yo creo que con eso se resume muy bien lo que pretendíamos hoy. Gracias. No, a vosotros.